Bueno, pues vamos con su libro, que ya lo estaban esperando. Bueno, El primer naufragio no es una novela, es un libro histórico, de arriba abajo, 1200 páginas, con una profundidad de datos tremenda, y donde van a ir viendo cómo los paralelismos con la situación actual son tremendos. Vamos, desde la mítica y ya más que manida figura de si Fouché es o no es el señor Rubalcaba, Stefan Zweig. No, Fouché no sale mítico. Casi en el libro, porque su periodo de influencia es posterior, especialmente. Pero explica de qué va el libro, en porque no lo sabe. Hasta déjame que cite, porque es un pasaje que va a encontrar todo el mundo. Carlos, el paralelismo. Explica de qué va el libro. Revolución Francesa. Bueno, más en concreto, los 3 meses en los cuales lo que tenía que haber sido un proceso democrático acaba convertido en una tiranía. Los 4 meses. 4 meses y 10 días. Y en el cual, déjenme que les cite, aparece en una de las páginas 966 un discurso de Brissot. A ver si a ustedes les suena esto algo de lo que estamos viviendo en estos momentos. Habla Brissot del miedo que se instaura, en la sociedad. Y dice, un miedo que ataca a los propietarios, que temen el asesinato físico, y a los pretendidos independientes, que temen el asesinato moral. Y atención a lo que dice, a ver si les suena algo a lo que hemos estado hablando con el tema de ETA. Los bandidos han levantado doblemente la cabeza. De acusados se han convertido en acusadores. Ayer estaban a los pies de la Convención y hoy pisotean su dignidad. Pedro J. Bueno, es que se está refiriendo al blanqueamiento de la conducta de los asesinos de las matanzas de septiembre de 1792, en donde unas hordas controladas por los sectores más radicales de la comuna, del ayuntamiento, con la excusa o con la motivación de que los austriacos iban a llegar a París y iban a reponer a la monarquía absoluta, invadieron las cárceles y pasaron a cuchillo, asesinando de la forma más vil a cientos, tal vez miles, más de 1000 personas. Entonces, a los pocos meses, el equivalente a lo que estamos viendo de decir vamos a pasar página, borrón y cuenta nueva, los crímenes cometidos pues tuvieron su contexto y ahora estamos en una situación nueva. Eso es lo que denunciaba este dirigente moderado, Brissot, en definitiva haciendo una perfecta radiografía de lo equivocado a que es siempre toda política de apaciguamiento, porque quien cree que está domesticando a la fiera, cediendo solo a una pequeña parte de sus pretensiones, no se da cuenta de que no es sino el comienzo de una pesadilla. Y así se ha vivido en el acceso al poder de todos los regímenes totalitarios. Yo para el futuro lector o para el oyente diré que estamos hablando de un periodo clave de la Revolución Francesa, que no se ha dicho. Sí. Para que se enteren. Estamos hablando aquí 1992, pero mucha gente no se acuerda que 1992 93. Bien, 92-93 son la Revolución Francesa y meses muy clave. Sí, es decir, el libro lo que hace es un relato de lo que ocurre en Francia con una minuciosidad y una profundidad extraordinaria desde la guillotina de Luis XVI, que es el día 21 de enero de 1793, hasta el golpe de Estado del 2 de junio, del 2 de junio, aunque es cierto que en eso no se consuma hasta agosto, se consuma, pero en fin, hasta el 2 de junio. Esos son los 4 meses que recoge el libro. Y el libro, pues yo quiero decir algunas cosas y luego ya que hablen los demás, pero sí quiero decir algunas cosas personales. Yo no he escrito nunca una línea sobre ninguno de los libros, que han sido muchos y algunos excelentes, que ha publicado Pedro J. Ramírez. Y a este libro le he dedicado 3 artículos, porque me quedé asombrado. Lo recibí un jueves por la noche, el domingo lo había terminado de leer, lo disfruté extraordinariamente. El único ser humano capaz de leer 1200 páginas en 72 horas. Es un libro, lo que decía Sánchez Albornoz, que la historia, las postrimerías del siglo XX, hay que hacer una monografía. El libro es una monografía histórica de un periodo de 4 meses de la Revolución Francesa. Y yo creo que el libro sitúa a Pedro J. Ramírez, y lo digo con todas las consecuencias, entre los primeros historiadores actuales españoles, le sitúa ahí. El libro no es esas cosas que se dicen, unos hablan del libro, el periodista, la crónica y qué tal. Es una monografía científica, histórica, de un extraordinario rigor, de una documentación asombrosa. No es un libro hecho a la ligera en unos meses.
le ha costado 10 años de trabajo y los 10 años están ahí representados además con una bibliografía, no una bibliografía como hacemos todos en los libros, un libro detrás de otro, sino una bibliografía comentada y el motivo por el cual cada libro ha sido consultado dentro del periodo este y con unas notas de una riqueza extraordinaria, un poco incómodas de consultar porque hay que pasar las páginas para consultarlas, pero en su conjunto nos encontramos ante una obra que yo lo he escrito eso y por lo tanto lo repito aquí. Yo creo que desde el España, un enigma histórico de Claudio Sánchez Albornoz, no hemos tenido en las manos un libro de tanta intensidad, de tanta profundidad y sobre todo de tanta envergadura como el primer naufragio de Pedro J. Ramírez. Déjame que te pregunte, porque hay una parte que alude precisamente a la historia económica que se vive en esos momentos. Lo hemos medio insinuado antes, pero la radiografía es literal. Un Estado se queda sin sus vías de ingreso tradicionales, pasa a empezar a emitir los asignados, empieza a emitir, llena aquello de moneda, los asignados se utilizan como moneda, llega la hiperinflación, se pierde el control sobre el gasto, la población entra en una especie de espiral de pérdida de poder adquisitivo, de pobreza, y acaba en lo que acaba. Bueno, es evidente que ningún sistema político que no sea capaz de garantizar el bienestar y el empleo, que está muy vinculado al bienestar, a sus ciudadanos, va a tener graves problemas antes o después. Y eso es lo que sucede. En París había entonces aproximadamente 300.000 trabajadores manuales y sus familias, pues que dependieran una especie de embrión, el primer embrión de proletariado urbano, que dependían, pues sí, de la marcha de la economía y que iban muy justos a fin de mes. Cuando los precios empezaron a dispararse, muchos de ellos fueron perdiendo su trabajo, no eran capaces de entender por qué les ocurría aquello y eran evidentemente pasto de los demagogos más radicales, pues muchos de ellos andaban por las calles con las picas en la mano, vagando, buscando a los culpables de su miseria, y entonces señalaban a los banqueros como ahora y a los acaparadores, de igual manera que ahora se señala a los especuladores. Yo entregué mi libro a la editorial en enero de este año, cuando el 15M, 15 de marzo, no se había producido. Y por eso es por lo que yo traduzco la palabra engagés como cabreados. Fíjate si hubiera sido fácil traducir indignados, ¿no? Porque es un término muy parecido. Hombre, la sangre no ha llegado al río en estos momentos y la sociedad es muy distinta, pero hay una dinámica en sectores de la sociedad española y europea pues que recuerda muchos de esos acontecimientos. En el París de esos meses había zonas enteras en las que la policía, la Guardia Nacional, no podía imponer la ley y había delincuentes que se sustraían a la acción policial porque les protegía un entorno del barrio. Algunas de las cosas que hemos visto en las calles, en lavapiés, o efectivamente que los desahucios no se puedan llevar a cabo, o que se pueda ocupar un edificio contra toda la legalidad y la autoridad mire para otro lado. Había un ministro del Interior, Garat, de origen vasco-francés, que era la inacción personificada. Podían haberlo traído ahora de delegado del gobierno o incluso de ministro del Interior para estos últimos meses del PSOE, porque se hubiera comportado igual que se comportan estos. Esperanza Aguirre, de hecho, hizo literalmente en la presentación del libro la comparación. Vamos a escucharlo. El libro pone ante nuestros ojos lo más siniestro de los movimientos callejeros, incluidos los que existen hoy. Porque bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo. Chencho. Sí, yo no puedo echarle ninguna flor a PJ porque no he leído el libro, lo tengo, no lo he leído todavía, pero sé que ha sido la pasión de toda su vida, su hobby, y todo lo que sigue es poco sobre el interés que PJ tiene sobre este periodo clave de la historia de Europa y del mundo, porque luego esto fue repetido. Pero yo quería preguntarte una cosa, aparte de este paralelismo que hay entre el movimiento de los indignados y los enragés de ahí, ¿hay algo más, algún otro paralelismo en el libro que se pueda extraer
de la situación actual de España o de la situación europea? Hombre, toda la dinámica a la que se refería Carlos en su cita de Brissot, de las concesiones a la ley de la fuerza. En definitiva, lo que el libro cuenta es cómo una minoría cohesionada, muy segura y muy determinada en su decisión de hacerse con el poder, puede cambiar la correlación de fuerzas. Es la minoría no moderada, la extremista. Al principio todos proceden del mismo sector de la burguesía profesional. Uno de los problemas es que la convención estaba llena de abogados y no había apenas prácticamente economistas. Por eso, pues los abogados cometieron tantas tonterías desde el punto de vista de la gestión de la economía. La historia de la revolución nos la han explicado siempre como la confrontación entre dos partidos o dos fuerzas equivalentes, los girondinos y los jacobinos, la montaña y la Gironda. Todo esto es una falsificación de lo que de verdad ocurrió, originada primero por la historiografía romántica, que quedaba muy bonito eso de que hubiera una confrontación entre dos partidos, y consolidada luego por la historiografía marxista, que desde Jaurès hasta Soboul, Mathiez, Lefebvre, Bobel, todos los grandes historiadores del siglo XX, de alguna manera necesitaban justificar la conducta de los jacobinos que luego implantan el terror como consecuencia de la necesidad histórica. Y para eso tenían que pintar un enemigo, un fantoche al que había que agitar, que legitimara su conducta. Eran los traidores. Y les llaman girondinos porque 4 de ellos eran del departamento de la Gironda, que tiene a Burdeos como capital. Pero, en resumen, los que dan el golpe antidemocrático frente a un poder que había sido elegido es la facción menos moderada, la facción más los jacobinos son los que dan el golpe. Danton, Robespierre y Marat, que se ponen de acuerdo. El pacto, es decir, esa es la tentación que puede tener todo partido de izquierdas parlamentario en la Europa actual. Ya que no puedo conseguir mantener o recuperar el poder por las urnas, tengo aquí una fuerza de choque en la calle con la que puedo pactar. ¿Cuál fue el precio del pacto en la Francia de 1793? El cambio de política económica de la izquierda parlamentaria, que hasta entonces había defendido, igual que los moderados, la libertad de comercio, hasta entonces había defendido la convivencia del papel moneda con el numerario, es decir, con las acuñaciones en metálico, y cediendo a la presión de la calle, aceptó ni más ni menos que poner precios máximos a todos los alimentos, es decir, crear lo que llamaban graneros de la abundancia, en donde se hacían las requisiciones de trigo a todos los agricultores y se gestionaba comunitariamente, es decir, desarrollar una política económica intervencionista, dirigista, destinada naturalmente y que terminó llevando al pueblo a una ruina mayor de la que estaba. Por lo tanto, ese es el fantasma que emerge de las páginas del libro, el riesgo de que alguien pueda caer a mí me inquieta que en el programa, yo no digo que Rubalcaba esté hoy en esa dinámica, pero me inquieta ver algunas de las cosas menos razonables del programa de los indignados en el programa de Rubalcaba, engañando a la gente con el tema de la dación como solución de un préstamo hipotecario. Bueno, la dación está totalmente en vigor, basta que lo pacten las partes. Es evidente que la cantidad de dinero o el tipo de interés al que te van a dar la hipoteca no va a ser el mismo si la puedes cancelar con el inmueble cuando no se va a saber si el inmueble va a valer más o menos. Entonces, eso es engañar a la gente. Incluir eso en el programa socialista, primero, pues no se va a poder hacer retroactivamente, y segundo, la única consecuencia es que a la gente a la que ya le resulta difícil conseguir una hipoteca para tener un piso, ahora va a resultar inimaginable.